Mujer Negra fue borrada de la lista de invitados, pero su esposo multimillonario hizo que se arrepintieran. La mansión se alzaba como un coloso brillante en las afueras de la ciudad. Su fachada blanca resplandecía bajo las luces de la gala. La música sonaba a lo lejos, vibrante y tentadora, prometiendo una noche mágica. Pero en el aire, una sombra se cernía sobre Ana, una mujer negra y talentosa artista. A pocos pasos de la entrada, el corazón de Rafael latía a 1000 por hora. Su mente no podía aceptar lo que había visto. El nombre de su esposa, Ana, brillando con merecido reconocimiento en el mundo artístico, había desaparecido de la lista de invitados. Todo en esa fiesta era un desfile de riqueza. Los hombres en trajes a medida y las mujeres con vestidos deslumbrantes se movían como en una danza, mientras los murmullos flotaban entre copas de cristal y sonrisas perfectamente ensayadas. Pero en medio de ese glamour había un vacío que sabía injusticia gélida. ¿Cómo podían ignorar? Era un día más, una gala más, pero para ella iba a ser la noche que marcaría su vida. Rafael sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La presión del desprecio lo invadía. «No voy a permitir que esto pase», murmuró mientras su mirada recorría la multitud. Las luces titilaban y cada chispa parecía resaltar la opulencia que rodeaba a los poderosos. Sin embargo, había algo más oscuro tras esas sonrisas, un entramado que ocultaba la exclusión sistemática de personas como Ana. Entonces, aprovechando sus contactos e influencia en el círculo empresarial, Rafael ideó un plan, una irrupción que podría transformar la velada. Cuando llegaron, la atmósfera era densa, los rostros notoriamente nerviosos. Rafael se colocó de pie sobre una mesa, un silencio lleno de expectativas. Todos los ojos estaban sobre él y Ana. «Esta noche quiero que conozcan a la gran artista que no tuvo una invitación», proclamó Rafael, y su voz resonó por todo el lugar. Las cabezas comenzaban a girar y los murmullos se disparaban. Ana sentía una resistencia interna. Estaba dividida. ¿Debería ser símbolo de una lucha que nunca pidió? Las expectativas pesaban sobre sus hombros mientras enfrentaba la incredulidad en los rostros de aquellos que decidieron ignorarla. Había llegado un momento decisivo. Su corazón palpitaba con fuerza, con el eco de todos aquellos que no podían ser vistos. Justo en ese instante, Rafael levantó su copa y dijo: «Hoy quiero que esta gala brinde no solamente por los que están aquí, sino por aquellos que deberían estar y que han sido borrados de manera cruel. Un brindis por las voces que debemos escuchar». Las palabras cortaron el aire, llenas de poder y desafío. El ambiente se volvió eléctricamente tenso. Algunos invitados intercambiaron miradas inquietas, otros apenas podían ocultar su incomodidad. La atmósfera prometía una noche de revelaciones y cambios, pero en los ojos de Ana había un brillo de incertidumbre. ¿Sería este el cambio que tanto necesitaban o terminaría atrapada en una lucha que podría consumirla? Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El ambiente quedó completamente en silencio tras las palabras de Rafael. Todos los ojos estaban fijos en ellos, y Ana sentía que el tiempo se detenía. El peso de la expectativa llenaba el aire como un denso humo. A su alrededor, susurros nerviosos comenzaban a abrirse paso, como si las palabras de su esposo estuvieran desnudando una verdad oculta. Rafael sonrió, pero había una intensidad en su mirada que la alarmaba. Esta es Ana, una artista que ha dado luz a este mundo a través de su talento, y esta gala es un homenaje a todos los que han sido silenciados. La multitud lo observaba, muchos con ceños fruncidos, otros sorprendidos.
¿Quién era este multimillonario que se atrevía a retar a la élite? Ana buscó refugio en la mirada de su esposo, pero en ese instante, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe. Una mujer de cabello oscuro y rizado irrumpió en la fiesta. Con el rostro enrojecido y los ojos brillantes, era Isabel, la organizadora del evento. Su expresión de horror contrastaba con la elegancia de su vestido de gala. «Rafael, detente», gritó. El silencio se volvió pesado mientras todos se giraban hacia ella. La tensión aumentaba, como un resorte a punto de estallar. «No puedes hacer esto», continuó, su voz más baja, casi un susurro. «No debes estar aquí. No debes haberla traído. No entenderías». Rafael, modosamente arrogante, hizo una pausa. «¿No debo? ¿Por qué? Ana es una artista aclamada, merecedora de estar aquí tanto como cualquier otro». El desdén en sus palabras reverberaba en el salón, pero Isabel dio un paso adelante y, como si hubiera soltado una bomba, murmuró lo que nadie esperaba escuchar. «Ana, debes saber la verdad, por favor». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mundo giraba, y la mirada de Isabel la atravesaba como un rayo. «Eres la hija de Sandra Martínez, la artista que fue vilipendiada y desterrada por haber levantado la voz contra aquellos que en este mismo salón decidieron que era más fácil silenciar que escuchar». Las palabras de Isabel golpearon a Ana con una fuerza devastadora. Su madre había sido una figura reconocida en el arte y se había perdido en el sistema. Ana había creído que su vida era solo un relato en sus pinturas, pero ahora se daba cuenta de que había mucho más en juego. Rafael miró a Ana, sus rasgos endurecidos, como si la revelación lo hubiera impactado a él también. Un silencio sepulcral se instaló en la sala, y Ana sintió que su mundo se tambaleaba. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte, unos cuchicheando en la esquina, otros sentados en sus asientos, incrédulos. La risa y el murmullo festivo se evaporaron, dejando solo un eco de confusión y horror. Isabel continuó, su voz ahora más firme. «La gala no fue solo una celebración, es un espacio donde los secretos no pueden seguir ocultos. Tu madre luchó contra estos mismos monstruos y pagó un precio muy alto. No podemos dejar que su sacrificio caiga en el olvido». Ana sentía la angustia apretándole la garganta. El peso de la verdad era abrumador. ¿Y si mi vida está destinada a ser solo un reflejo de su lucha? ¿Qué se esperaría de mí? La multitud estaba al borde del estallido, mirando cada pequeño movimiento, como si esperaran el desenlace de un drama. La realidad parecía quebrarse. Las conexiones que antes existían entre esos círculos de poder empezaban a desvanecerse, revelando traiciones y secretos. Un murmullo creciente surgió entre los asistentes y el ambiente se cargó de un miedo palpable. Esa noche, Ana estaba lista para reclamar su lugar, pero ahora enfrentaba un legado que la vulneraba. El eco de las palabras de Isabel resonaba en su mente. ¿Tendría que luchar como su madre lo hizo? La incertidumbre la envolvía mientras las luces centelleaban en un baile de sombras. La gala se había transformado en un campo de batalla emocional, y Ana se preguntaba si estaba lista para soportar lo que vendría. Como si las paredes de la mansión estuvieran a punto de colapsar, un nuevo alboroto comenzaba a discernirse entre los murmullos desconcertados. Era el comienzo de algo mucho más grande, y el futuro se veía aterradoramente incierto. La multitud estaba atrapada en un silencio que zumbaba en los oídos. Ana sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo se sentía como un trueno que estalla en plena calma. Rafael la miraba, los ojos llenos de confusión y determinación, mientras que las miradas de los invitados comenzaban a ser un torrente de comentarios murmurantes. «Espera, ¿Sandra Martínez? ¿Mi madre? ¿Cómo es posible?». Las palabras de Ana salieron como un golpe. Nadie podía ocultar la sorpresa. El aire se volvió denso. Según pasaban los segundos, el rostro de Isabel se tornó serio. «Ana, no solo es tu madre. Ella es la razón por la que estas puertas están cerradas para ti». La vergüenza y el temor de la sala se multiplicaron.
Ana sentía que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué significa eso?, preguntó sintiendo el nudo en su garganta apretarse más. Cuando se reveló la corrupción que había aquí, varios influyentes de este lugar decidieron quitarla de su camino. Y en ese proceso te borraron a ti también, por asociación. Barón Turner hizo que su nombre desapareciera por ser una adversaria. La multitud murmuraba incrédula. La historia drenaba la vida de la gala, convirtiéndola en un juicio colectivo. Y de repente, la música se detuvo. Un grito, desgarrador e inesperado, llenó el aire. ¡Alto! Era Barón Turner, un hombre de presencia imponente, cabello plateado y un ojo crítico que había tejido su poder a través de los años. A medida que avanzaba hacia ellos, todo el mundo se apartó, como si su figura fuera un imán que atraía miradas, pero también un torrente de miedo. Este no es el lugar, no hay más espacio para secretos, no frente a mí. La voz de Turner resonaba con la autoridad de quien sabe que está en lo alto de la cadena alimenticia. Conozco la verdad que llevas dentro, Ana, y no puedes permitir que tus raíces te arrastren hacia la vergüenza. Quieres luz, pero debes decidir si te conviene ser la hija de una mujer desterrada. Ana se sintió herida, como si la puñalada de sus palabras no solo apuntara a su historia, sino al alma de su existencia. Rafael la miraba con furia, pero también con una sombra de preocupación. ¿Por qué estás aquí, Turner? ¿Qué quieres?, preguntó con una voz temblorosa. Lo que quiero es proteger mi legado. ¿Y tú, Ana? Debes elegir, seguir el camino de tu madre o ser parte del nuestro, un mundo que ignora las debilidades. La oferta aterradora flotó en el aire. Ana miró a su alrededor, el rostro de Isabel lleno de esperanza, pero también de temor. «Nunca seré como tú», gritó Ana, luchando contra la presión que la rodeaba. El sentimiento de que el suelo se hundía bajo sus pies. «Yo no seré un eco del pasado. No me definirán esos monstruos». Pero el ambiente cambió de manera dramática. En un instante, el eco de las palabras de Ana resonaba profundizando la tensión. De repente, un estallido de luces iluminó la sala, y una sombra oscura cruzó el marco de la puerta. ¡Bang! Un disparo, resonando, hizo eco, y en un instante el tiempo se detuvo. Una figura enmascarada había irrumpido, y la sala se llenó de un grito, un terror palpable. El miedo se hizo carne, la multitud se agachó, y los murmullos de confusión se transformaron en gritos desgarradores. La realidad dio un giro inesperado, y la gala se convirtió en un escenario de caos, dejando a Ana atrapada entre la revelación de su legado y una amenaza inminente que desdibujaba toda línea de su propia historia. Todo se desmoronaba: la lucha por su lugar en el mundo, su pasión por el arte y la verdad oculta de su madre se enfrentaban a un peligro inmediato. En medio de las sombras y la confusión, Ana comprendió que quizás no solo su vida estaba en juego, sino también la verdad acerca de quién. Al mirar hacia Rafael y luego hacia el caos, la única certeza era que nada sería igual. La noche había tomado un giro inesperado, y un nuevo juego comenzaba. El disparo resonó como un trueno en la gran sala, un sonido seco que cortó la tensión en 1000 pedazos. Todos se agacharon, algunos gritando, otros paralizados por el miedo. Ana sintió que su corazón latía con un ritmo frenético, como un tambor en medio del caos. Rafael se lanzó hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. «Ana, por favor, mantente cerca de mí», gritó, su voz casi ahogada por el pánico que reinaba en el ambiente. Los invitados comenzaron a empujar hacia la salida, buscando escapar del horror inesperado. Los rostros que antes eran sonrientes, ahora reflejaban terror. Pero en medio de la confusión, Ana sintió una extraña calma. ¿Por qué? Era como si una chispa de conciencia se encendiera en su interior, avivada por el miedo, pero también por una necesidad de actuar. Cuando el eco del disparo se desvaneció, la figura enmascarada avanzó con paso firme, su silueta recortada contra las luces parpadeantes de la gala. Un instante fugaz en el que todos se dieron cuenta de la amenaza que se cernía.
Ana se volvió para mirar hacia el intruso, los ojos negros del enmascarado fulgurándola como si tuviera un plan que nadie podía entender. «Aléjate de ella», rugió Rafael, apretando el puño con fuerza. Pero esa furia les apareció casi de inmediato cuando el enmascarado levantó una mano y con un gesto rápido reveló un dispositivo. Era un teléfono y en la pantalla se manifestaba un video. «No se acerquen, no quiero hacer daño, a menos que quieran ver a la verdad». Ana se quedó paralizada. La tensión en el aire se volvió densa y los murmullos hicieron eco de la incredulidad. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. El enmascarado sonrió, una sonrisa que parecía burlona y desafiante. «Te traigo la historia que la élite quiere que olvides, y esta noche vas a ver el precio del silencio». De súbito, el enmascarado tocó un botón en su teléfono, y la pantalla comenzó a proyectar imágenes. Ana sintió que le fallaban las piernas al ver las fotos de su madre, pero no eran las viejas fotos de una artista olvidada. Eran imágenes de reuniones secretas, rostros conocidos, personas que habían sonreído en la gala, haciéndole el vacío a su madre. Su corazón se hundió. ¿Qué son estas imágenes? Las imágenes continuaban. El rostro de Baron Turner apareció, y junto a él, otros hombres y mujeres de poder que Ana nunca había imaginado estaban involucrados. La historia de tu madre nunca fue solo su lucha, Ana. Fue la amenaza a un sistema que se alimenta del miedo, declaró el enmascarado. Y tú eres la clave para que vuelvan a cerrar el círculo. La sala se sumió en un silencio ensordecedor. Ana rechinó los dientes. «No, no eres más que un mentiroso». A medida que las imágenes se iban sucediendo, comprendió el impacto devastador de lo que estaba viendo. No era solo un ataque a su familia, era un ataque a la historia de todas las personas que se habían atrevido a hablar. «Ella nunca tuvo oportunidad», Ana gritó, y su voz resonó como un eco en la sala. Rafael intentó sujetarla, pero ella se movió con determinación hacia el enmascarado. «Dame la verdad, sin más máscaras». El enmascarado parpadeó, parece que lo había sorprendido. «Yo soy el último eslabón, pero estás en peligro. No conocen la historia que te pertenece, y nadie se atreverá a protegerte, excepto yo». Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, muestra de que la seguridad del lugar estaba a punto de desmoronarse. La multitud, entre el pánico y la curiosidad, se agrupaba detrás, mirando de reojo. Ese legado que llevas, Ana, no es solo un estigma, es una herencia que puedes transformar. Te ofrezco una opción: reconocer la verdad de tu madre o convertirte en la próxima víctima de esta élite, dijo el enmascarado, acercándose peligrosamente a ella. Ana sentía que el aire se le escapaba. ¿Sería cierto? ¿Su vida estaba determinada por las decisiones de otros? Antes de que pudiera responder, una figura conocida apareció detrás del enmascarado. Era Isabel. Con un rostro pálido pero decidido, se dirigió hacia el enmascarado. «Detente, no puedes usarla de esa manera». Nunca había visto a Isabel tan vulnerable, y eso la llenó de aún más preguntas. ¿Qué conexión tenía con él? En ese instante, un sordo estallido sonó y todo fue un desenfreno. Alguien más en la sala disparó, y esta vez el pánico se desató. Ana comprendió repentinamente que había fuerzas aún más oscuras en juego, y que ella misma era una pieza clave en un juego de poder que jamás había elegido. ¿Podría alzar su voz ahora, o permanecería en las sombras del legado que heredó? La escena se volvió un torbellino de gritos y confusión. Ana miró a Rafael, luego a la fuente del caos, sin aclarar cómo su vida había virado de un evento artístico a un juego mortal de revelaciones y traiciones. No sabía qué hacer, pero una cosa fue clara: la lucha por su identidad estaba lejos de haber terminado. El disparo resonó como un trueno en la gran sala, un sonido seco que cortó la tensión en 1000 pedazos. Todos se agacharon, algunos gritando, otros paralizados por el miedo. Ana sintió que su corazón latía con un ritmo frenético, como un tambor en medio del caos. Rafael se lanzó hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. «Ana, por favor, mantente cerca de mí», gritó, su voz casi ahogada por el pánico que reinaba en el ambiente. Los invitados comenzaron a empujar hacia la salida, buscando escapar del horror inesperado.
Los rostros que antes eran sonrientes ahora reflejaban terror. Pero en medio de la confusión, Ana sintió una extraña calma. ¿Por qué? Era como si una chispa de conciencia se encendiera en su interior, avivada por el miedo, pero también por una necesidad de actuar. Cuando el eco del disparo se desvaneció, la figura enmascarada avanzó con paso firme, su silueta recortada contra las luces parpadeantes de la gala. Un instante fugaz, en el que todos se dieron cuenta de la amenaza que se cernía. Ana se volvió para mirar hacia el intruso, los ojos negros del enmascarado fulgurándola como si tuviera un plan que nadie podía entender. «¡Aléjate de ella!», rugió Rafael apretando el puño con fuerza. Pero esa furia desapareció casi de inmediato cuando el enmascarado levantó una mano y con un gesto rápido reveló un dispositivo. Era un teléfono y en la pantalla se manifestaba un video. «No se acerquen, no quiero hacer daño, a menos que quieran ver a la verdad». Ana se quedó paralizada. La tensión en el aire se volvió densa y los murmullos hicieron eco de la incredulidad. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. El enmascarado sonrió, una sonrisa que parecía burlona y desafiante. «Te traigo la historia que la élite quiere que olvides. Y esta noche vas a ver el precio del silencio». De súbito, el enmascarado tocó un botón en su teléfono y la pantalla comenzó a proyectar imágenes. Ana sintió que le fallaban las piernas al ver las fotos de su madre. Pero no eran las viejas fotos de una artista olvidada. Eran imágenes de reuniones secretas, rostros conocidos, personas que habían sonreído en la gala, haciéndole el vacío a su madre. Su corazón se hundió. ¿Qué son estas imágenes? Las imágenes continuaban. El rostro de Baron Turner apareció, y junto a él, otros hombres y mujeres de poder que Ana nunca había imaginado estaban involucrados. «La historia de tu madre nunca fue solo su lucha, Ana. Fue la amenaza a un sistema que se alimenta del miedo», declaró el enmascarado. «Y tú eres la clave para que vuelvan a cerrar el círculo». La sala se sumió en un silencio ensordecedor. Ana rechinó los dientes. «No, no eres más que un mentiroso». A medida que las imágenes se iban sucediendo, comprendió el impacto devastador de lo que estaba viendo. No era solo un ataque a su familia, era un ataque a la historia de todas las personas que se habían atrevido a hablar. Ella nunca tuvo oportunidad. Ana gritó y su voz resonó como un eco en la sala. Rafael intentó sujetarla, pero ella se movió con determinación hacia el enmascarado. «Dame la verdad, sin más máscaras». El enmascarado parpadeó. Parece que lo había sorprendido. «Yo soy el último eslabón, pero estás en peligro. No conocen la historia que te pertenece. Y nadie se atreverá a protegerte, excepto yo». Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, muestra de que la seguridad del lugar estaba a punto de desmoronarse. La multitud, entre el pánico y la curiosidad, se agrupaba detrás, mirando de reojo. «Ese legado que llevas, Ana, no es solo un estigma, es una herencia que puedes transformar. Te ofrezco una opción: reconocer la verdad de tu madre o convertirte en la próxima víctima de esta élite», dijo el enmascarado, acercándose peligrosamente a ella. Ana sentía que el aire se le escapaba. ¿Sería cierto? ¿Su vida estaba determinada por las decisiones de otros? Antes de que pudiera responder, una figura conocida apareció detrás del enmascarado. Era Isabel, con un rostro pálido, pero decidido, se dirigió hacia el enmascarado. «Detente, no puedes usarla de esa manera». Nunca había visto a Isabel tan vulnerable, y eso la llenó de aún más preguntas. ¿Qué conexión tenía con él? En ese instante, un sordo estallido sonó y todo fue un desenfreno. Alguien más en la sala disparó, y esta vez el pánico se desató. Ana comprendió repentinamente que había fuerzas aún más oscuras en juego, y que ella misma era una pieza clave en un juego de poder que jamás había elegido. Cuando la multitud se dispersó, Ana sintió una ráfaga de pánico. El caos había tomado control. Rafael se acercó corriendo, pero el enmascarado, con reflejos sorprendentes, se movió hacia un lado y desenfundó un cuchillo. «No me obligues a hacer esto», advirtió, pero sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y determinación. Isabel, aún con la vista fija en el enmascarado, reveló un secreto que dejó a todos paralizados.
No eres el único que esconde algo, y no soy solo la organizadora de esta gala. Su voz tembló con una fuerza reveladora. Soy tu madre, Ana. Soy la hija de Sandra. He estado detrás de todo esto. El impacto de sus palabras llenó el aire como un estallido. Ana sintió que le faltaba el aire. Isabel no era solo una aliada. Era la hermana que nunca conoció, la que había estado oculta tras una historia de secretos familiares. ¿Por qué nunca me contaste?, preguntó Ana, con la voz quebrada. El enmascarado, surgiendo en la confusión, parecía comprender que la verdad ahora podía caer como un rayo. No te dejaré salir de este juego, Isabel. La verdad siempre debe cargarse con un precio. La sala vibraba con la tensión de la revelación. Ana estaba en medio de un tornado de emociones, su visión desenfocada por la mezcla de asombro y miedo. ¿Qué significa esto para mí?, se preguntó, mientras miraba a Rafael, quien también parecía no saber a quién creer. La incertidumbre se adensó como una niebla espesa. Chispas volaban en el aire, y en medio de la confusión, un nuevo disparo resonó. La sala se volvió un caos, y la última imagen de Isabel alzando su mano se borró como un destello, dejándola vacía, sin respuestas. Ana sintió que el mundo se le escapaba de las manos, pero sabía que esto era solo el comienzo de una verdad que debía ser enfrentada, una verdad que cambiaría el curso de su vida para siempre. La sala vibraba con el eco del último disparo, y el aire se llenó de un pánico palpable. Ana, con la mente en blanco y el corazón desbocado, sentía que el caos la envolvía. Las imágenes de su madre, proyectadas en la Rafael, a su lado, mantenía un rostro tenso, preparado para lo que pudiera venir. Isabel, la hermana desconocida, había desatado una tormenta de revelaciones, pero el enmascarado mantenía una mirada fija en Ana. La verdad es solo el comienzo, murmuró con una voz llena de convicción. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador rompió el aire. La figura encapuchada no estaba sola. Desde un rincón de la sala, una sombra emergió. Era un hombre robusto, de cabello desgreñado y una cicatriz que cruzaba su mejilla. En su mano sostenía una pistola, apuntando directamente al enmascarado. «Tú, sabía que vendrías, hijo de perra», gritó. La multitud quedó paralizada. Las personalidades más poderosas de la ciudad, que minutos antes se habían sentido invulnerables, ahora se sumieron en el terror absoluto. Ana sintió un escalofrío recorrerla. ¿Quién era este nuevo intruso? ¿Y qué vendetta tenía contra el enmascarado? «Suéltalo, él no es tu problema», chilló Isabel, tratando de calmar la situación. El desconocido rió, una risa oscura y desquiciada. «¿No es mi problema? Solo quiero que todos sepan la verdad. ¿Quieren ver el verdadero secreto detrás de todo esto?». Sin esperar respuesta, disparó al aire. El estruendo resonó con una contundencia que sacudió a todos. Ana se cubrió los oídos y el pánico se apoderó de la sala. «La verdad», continuó el desconocido con voz temblorosa de rabia, «es que este juego no solo involucra a tu madre, Ana. Esto va más allá. Es un pacto, un encubrimiento. Y ella», apuntó con su dedo tembloroso hacia Isabel, «ella está metida hasta el fondo». La revelación fue como un rayo. Ana sintió que el mundo se le caía a pedazos. No solo se había enterado de la existencia de su hermana, sino que ahora todo lo que creía saber se tambaleaba. «No, esto no puede ser verdad», murmuró, la voz perdida en el caos a su alrededor. Isabel trató de defenderse. «No te dejes manipular, Ana. Necesito que me creas. No sé de qué está hablando». Rafael miró entre las dos mujeres, las manos tensas a los lados. Ella era su esposa, una artista, una mujer con sueños, y ahora su vida se convertía en un laberinto de secretos oscuros. «Ana, escúchame», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Lo que importa es cómo enfrentamos esto». Pero el desconocido sonrió con intención, un brillo maligno en sus ojos. «¿Me dices que no quieres saber por qué todo esto sucedió? ¿Por qué tu madre fue silenciada? Hay un secreto más grande que todos nosotros, que involucra a tu padre, Ana». Las palabras cayeron como una bomba.
El aire se volvió eléctrico. ¿Mi padre?, preguntó, la confusión y el miedo retumbando en su pecho. Ana nunca supo quién era su padre. Un vacío la absorbía mientras luchaba por asimilar la nueva información. Él es parte de este lío, continuó el desconocido, acercándose despacio con la pistola bajada pero lista. Y tú eres más importante de lo que piensas. Todo este circo, la gala, el desprecio, el secreto, todo lleva a una sola cosa. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación la dejaba temblando. Con cada segundo que pasaba, el laberinto que una vez pensó que era su vida se desmoronaba. ¿Qué quieres de mí?, gritó, sintiéndose atrapada entre la verdad y la traición. De repente, las luces de la sala comenzaron a parpadear y todo se volvió a oscurecer. La energía se redujo a un susurro. Tú, Ana, tienes que elegir. Pero debo decirte que a veces, incluso la verdad necesita ser protegida con sangre. Su latido resonó con fuerza. Fue entonces cuando comprendió que no solo necesitaba enfrentar la verdad de su madre, sino también quién era ella, su herencia, y a quienes realmente podía confiar. La sala quedó en silencio absoluto, todos conteniendo la respiración, mientras una nueva y abrumadora incertidumbre flotaba en el aire. ¿Cuál era el verdadero secreto que aún estaba por revelarse? El silencio se volvió denso, como si la sala entera contendiera la respiración. Ana, temblando, sentía cómo su corazón retumbaba en sus oídos. Cada latido era una pregunta que nunca había tenido que hacer. ¿Qué era lo que realmente sucedía? La revelación de Isabel la había dejado vulnerable, atrapada entre secretos que nunca pidió cargar. La figura enmascarada, aún amenazante, observaba cada movimiento, esperando. Tu padre. La voz del desconocido resonó de nuevo, cortando el aire como un cuchillo. Él está aquí, en la gala, ha estado cerca de ti todo este tiempo. La revelación fue un golpe en el estómago. ¿Cómo podía ser? Ana miró a su alrededor, el sudor le cubría la frente. Había algo en el aire que zumbaba de peligro, una convicción firme en el rostro del desconocido. ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué jamás había sabido nada de él? Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Los rostros de los invitados se decoloraron. La tensión se palpaba como un manto en la atmósfera. Rafael se acercó aún más, protegiendo a Ana, pero ella solo podía pensar en una cosa. ¿Quién era su padre? El enmascarado asintió, como si estuviera convencido de que todos debían saber. Él es Baron Turner, dijo, señalando al hombre que había lanzado la sombra sobre su historia y la de su madre. El mismo que se encargó de acabar con tu madre. Ana no podía respirar. El aire ardía en su pecho. No, eso no puede ser cierto. Las palabras se quedaban atascadas en su garganta mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Rafael apretó su mano, como un ancla en medio del mar desbordante. Deberías preguntarle a él, no a mí, continuó el desconocido. Porque está aquí, Ana. Tu padre está aquí y él podría decirte más de lo que imaginas. La multitud se agolpaba, susurrando. El miedo se mostró claramente en sus ojos. Una mezcla de dudas e intenciones ocultas. Ana no sabía si debía correr o enfrentar la verdad que la acechaba. Ella se giró, buscando a Baron Turner entre la multitud, la figura que había estado aferrándose a su vida, la sombra que había oscurecido su legado. Y en ese momento, un grito desgarrador retumbó por la sala. No era un grito cualquiera, era una voz conocida. Ana, no te acerques. Era Isabel. El rostro de terror que asomó entre la multitud era devastador. Él no es quien crees que es. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué? Isabel, ¿de qué estás hablando? Lo que había sido una búsqueda de la verdad se convertía ahora en un laberinto de mentiras y secretos. Tu madre me revela su legado y hay cosas que no te he dicho. Cosas que no puedes descubrir así. Isabel luchaba con su propia verdad y Ana no sabía a quién creer. Sin embargo, el ambiente se disparó con una fuerza inesperada.
En un instante, un eco de pasos resonó, y la figura de Baron Turner emergió del grupo, con una calma perturbadora, como si hubiera estado aguardando el momento justo para entrar en escena. La multitud se partió ante él como un río desbordado. Lo que tienen que entender es que todos están equivocados, dijo con una voz profunda y poderosa. Esto no es solo un problema de familia, es un asunto de poder que lleva cientos de años en juego. Ana sintió que su corazón se paraba. ¿Qué significaba eso? La escena se iluminó con un nuevo miedo, algo oscuro y ancestral volviendo a la vida. Un poder que no solo involucraba a su madre, a Isabel, sino a ella misma, y a la historia que había ignorado. El tiempo parecía detenerse al notar la verdad latente que se cernía sobre ellos, y en ese momento, una llamarada de luz y... La multitud gritó, la gente corrió en pánico, y en medio de la confusión, el rostro de Baron Turner reveló una expresión que Ana nunca había visto. Era como si el hielo se rompiera, dejando al descubierto un corazón que no había llegado a imaginar. Déjenme mostrarles realmente cómo funciona este juego, dijo, su voz resonando con la seguridad de quien lleva una carga pesada. Las luces comenzaron a parpadear, como si el mismo edificio temiera el secreto que estaba a punto de desvelarse. Ana, atrapada entre la revelación y el caos, sintió un sudor frío recorrer su cuello. ¿Qué significaba todo esto? Una nueva verdad estaba surgiendo, y la historia que había escuchado antes se convertía en polvo. En un giro momentáneo, el mundo que conocía se desvanecía, y el futuro brillaba con promesas aterradoras. Tenía que averiguarlo, pero ¿a qué costo? Los murmullos aumentaban, y un nuevo caos comenzaba a gestarse. Ana supo de inmediato que nada sería igual después de ese momento. La verdad estaba al alcance de su mano, pero ¿la quería conocer? El silencio se volvió denso, como si la sala entera contendiera la respiración. Ana, temblando, sentía cómo su corazón retumbaba en sus oídos. Cada latido era una pregunta que nunca había tenido que hacer. ¿Qué era lo que realmente sucedía? La revelación de Isabel la había dejado vulnerable, atrapada entre secretos que nunca pidió cargar. La figura enmascarada, aún amenazante, observaba cada movimiento, esperando. Tu padre. La voz del desconocido resonó de nuevo, cortando el aire como un cuchillo. Él está aquí, en la gala. Ha estado cerca de ti todo este tiempo. La revelación fue un golpe en el estómago. ¿Cómo podía ser? Ana miró a su alrededor. El sudor le cubría la frente. Había algo en el aire que zumbaba de peligro. Una convicción firme en el rostro del desconocido. ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué jamás había sabido nada de él? ¿Qué? Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Los rostros de los invitados se decoloraron. La tensión se palpaba como un manto en la atmósfera. Rafael se acercó aún más, protegiendo a Ana, pero ella solo podía pensar en una cosa. ¿Quién era su padre? El enmascarado asintió, como si estuviera convencido de que todos debían saber. Él es Baron Turner, dijo, señalando al hombre que había lanzado las sombras sobre su historia y la de su madre. El mismo que se encargó de acabar con tu madre. Ana no podía respirar. El aire ardía en su pecho. No, eso no puede ser cierto. Las palabras se quedaban atascadas en su garganta mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Rafael apretó su mano, como un ancla en medio del mar desbordante. Deberías preguntarle a él, no a mí, continuó el desconocido. Porque está aquí, Ana. Tu padre está aquí y él podría decirte más de lo que imaginas. La multitud se agolpaba, susurrando. El miedo se mostró claramente en sus ojos. Una mezcla de dudas e intenciones ocultas. Ana no sabía si debía correr o enfrentar la verdad que la acechaba. Ella se giró buscando a Baron Turner entre la multitud, la figura que había estado aferrándose a su vida, la sombra que había oscurecido su legado. Y en ese momento un grito desgarrador retumbó por la sala. No era un grito cualquiera, era una voz conocida. Ana, no te acerques. Era Isabel.
El rostro de terror que asomó entre la multitud era devastador. Él no es quien crees que es. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué? Isabel, ¿de qué estás hablando? Lo que había sido una búsqueda de la verdad se convertía ahora en un laberinto de mentiras y secretos. Tu madre me revela su legado, y hay cosas que no te he dicho, cosas que no puedes descubrir así. Isabel luchaba con su propia verdad, y Ana no sabía a quién creer. Sin embargo, el ambiente se disparó con una fuerza inesperada. En un instante, un eco de pasos resonó, y la figura de Baron Turner emergió del grupo, con una calma perturbadora, como si hubiera estado aguardando el momento justo para entrar en escena. La multitud se partió ante él como un río desbordado. Lo que tienen que entender es que todos están equivocados, dijo con una voz profunda y poderosa. Esto no es solo un problema de familia, es un asunto de poder que lleva cientos de años en juego. Ana sintió que su corazón se paraba. ¿Qué significaba eso? La escena se iluminó con un nuevo miedo, algo oscuro y ancestral volviendo a la vida. Un poder que no solo involucraba a su madre, a Isabel, sino a ella misma. Y a la historia que había ignorado. El tiempo parecía detenerse al notar la verdad latente que se cernía sobre ellos. De repente, un sonido ensordecedor llenó la sala. ¡Kabum! Una explosión, brutal y devastadora, sacudió la mansión de forma violenta. Ana sintió el suelo temblar bajo sus pies, y un pánico inmediato se apoderó de todos. Cristales volaron y gritos resonaron mientras la multitud perdía el control. Todo comenzó a desmoronarse. Las luces parpadearon y el humo comenzó a llenar el aire. «Rápido, a la salida», gritó Rafael, intentando guiar a Ana a través del caos. Pero antes de que pudiera moverse, una risa aterradora resonó desde el fondo del lugar. Era el enmascarado, su figura dibujándose entre las sombras espesas. La verdad está aquí, y no la van a ignorar. Hoy se descubre todo, Ana. Atrapada entre la confusión y la traición, sintió que el tiempo se desvanecía. «¿Qué has hecho?», gritó. Pero el enmascarado solo sonrió con una confianza siniestra, como si todo estuviera bajo control. Rafael intentó protegerla, pero la explosión había abierto una brecha aterradora, y el caos invadió la sala. Las luces titilaban, las sombras se alargaban, y una voz resonó en su mente. La verdad no se puede enterrar. Mientras el humo se espesaba y la gente empezaba a apiñarse hacia la salida, Ana sintió que el abismo se abría a su alrededor. La revelación de su padre, Baron Turner, la cara de Isabel, la traición del enmascarado, todo ella era un torbellino de emociones. Sin embargo, en medio del caos, un brillo en los ojos de Baron la deslumbró. ¿Qué sabía realmente? ¿Quién era el verdadero enemigo? La noche transformaba todo, y el desenlace era más aterrador que una simple explosión. ¿Estaba lista para la verdad que se avecinaba? Un nuevo juego comenzaba, y Ana sabía que esta solo era la primera jugada. El silencio se volvió denso, como si la sala entera contendiera la respiración. Ana, temblando, sentía cómo su corazón retumbaba en sus oídos. Cada latido era una pregunta que nunca había tenido que hacer. ¿Qué era lo que realmente sucedía? La revelación de Isabel la había dejado vulnerable, atrapada entre secretos que nunca pidió cargar. La figura enmascarada, aún amenazante, observaba cada movimiento, esperando. «Tu padre». La voz del desconocido resonó de nuevo, cortando el aire como un cuchillo. «Él está aquí, en la gala. Ha estado cerca de ti todo este tiempo». La revelación fue un golpe en el estómago. ¿Cómo podía ser? Ana miró a su alrededor. El sudor le cubría la frente. Había algo en el aire que zumbaba de peligro, una convicción firme en el rostro del desconocido. ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué jamás había sabido nada de él? Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Los rostros de los invitados se decoloraron, la tensión se palpaba como un manto en la atmósfera. Rafael se acercó aún más,
protegiendo a Ana, pero ella solo podía pensar en una cosa: ¿quién era su padre? El enmascarado asintió, como si estuviera convencido de que todos debían saber. Él es Barón Turner, dijo, señalando al hombre que había lanzado las sombras sobre su historia y la de su madre. El mismo que se encargó de acabar con tu madre. Ana no podía respirar. El aire ardía en su pecho. No, eso no puede ser cierto. Las palabras se quedaban atascadas en su garganta, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Rafael apretó su mano, como un ancla en medio del mar desbordante. Deberías preguntarle a él, no a mí, continuó el desconocido. Porque está aquí, Ana. Tu padre está aquí, y él podría decirte más de lo que imaginas. La multitud se agolpaba, susurrando. El miedo se mostró claramente en sus ojos, una mezcla de dudas e intenciones ocultas. Ana no sabía si debía correr o enfrentar la verdad que la acechaba. Ella se giró, buscando a Baron Turner entre la multitud. La figura que había estado aferrándose a su vida, la sombra que había oscurecido su legado. Y en ese momento, un grito desgarrador retumbó por la sala. No era un grito cualquiera, era una voz conocida. Ana, no te acerques, era Isabel. El rostro de terror que asomó entre la multitud era devastador. Él no es quien crees que es. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué? Isabel, ¿de qué estás hablando? Lo que había sido una búsqueda de la verdad se convertía ahora en un laberinto de mentiras y secretos. Tu madre me revela su legado y hay cosas que no te he dicho, cosas que no puedes descubrir así. Isabel luchaba con su propia verdad y Ana no sabía a quién creer. Sin embargo, el ambiente se disparó con una fuerza inesperada. En un instante, un eco de pasos resonó, y la figura de Barón Turner emergió del grupo, con una calma perturbadora, como si hubiera estado aguardando el momento justo para entrar en escena. La multitud se partió ante él como un río desbordado. Lo que tienen que entender es que todos están equivocados, dijo con una voz profunda y poderosa. Esto no es solo un problema de familia, es un asunto de poder que lleva cientos de años en juego. Ana sintió que su corazón se paraba. ¿Qué significaba eso? La escena se iluminó con un nuevo miedo, algo oscuro y ancestral volviendo a la vida. Un poder que no solo involucraba a su madre, a Isabel, sino a ella misma, y a la historia que había ignorado. El tiempo parecía detenerse al notar la verdad latente que se cernía sobre ellos. De repente, un sonido ensordecedor llenó la sala. ¡Kabum! Una explosión brutal y devastadora sacudió la mansión de forma violenta. Ana sintió el suelo temblar bajo sus pies. Y un pánico inmediato se apoderó de todos. Cristales volaron y gritos resonaron mientras la multitud perdía el control. Todo comenzó a desmoronarse. Las luces parpadearon y el humo comenzó a llenar el aire. «¡Rápido, a la salida!», gritó Rafael, intentando guiar a Ana a través del caos. Pero antes de que pudiera moverse, la figura del enmascarado se alzó, desafiante, su sonrisa helada. La verdad está aquí y no la van a ignorar. Hoy se descubre todo. Ana, atrapada entre la confusión y la traición, estaba lista para enfrentarlo. Pero lo que sucedió a continuación la dejó sin aliento. Desde la parte trasera de la sala, un hombre irrumpió, su rostro envuelto en sombras. Tan pronto como entró, el caos se apaciguó. Las miradas se volvían hacia él, como si todos sintieran que lo que estaba por decirlo era más importante que cualquier explosión. Él era familiar. A medida que se acercaba, Ana sintió un nudo en su garganta. El mensaje que recibí era claro, declaró con una voz que resonaba en cada rincón. Ana, soy. Se detuvo y miró a cada persona a su alrededor. Soy tu verdadero padre, y estoy aquí para protegerte. Ana sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. Todo lo que había creído caer en un mar de confusión. ¿Qué significaba esto? Un giro que alteraba no solo su historia, sino la de todos en la sala. Baron Turner se quedó helado. Su mirada se llenó de furia. «¡Imposible!», gritó, el tono rebosante de enojo. «¿Qué pretendes ocultándote tras una máscara? No tienes ninguna autoridad aquí». El hombre sonrió. «No se trata de autoridad, sino de verdad, tu verdad. La verdad que llevas dentro y que se ha ocultado por generaciones.
Ana sintió cómo el aire se volvía espeso. No sabía si debía llorar o gritar. La realidad giraba como un torbellino a su alrededor. Cada palabra de aquel desconocido reverberaba en su mente. «Eres mi padre», murmuró, sin poder captar el significado completo. Un séquito de emociones la sobrepasaba. «Tú eres la descendencia de una línea que ha sido silenciada por generaciones, por hombres como Turner», continuó el hombre, su voz llena de poder. «Y ahora que el hilo se ha roto, debemos unirnos para enfrentar la oscuridad que acecha». La explosión no era solo un evento, era un símbolo del fin de una era y el despertar a una verdad devastadora. Ana, en medio del caos, se dio cuenta de que la historia que había creído era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. ¿Estaba realmente lista para la verdad que se desataba o las sombras del pasado la atravesarían? Todo a su alrededor estaba en llamas: la gala, el legado y su identidad. Con su vida a punto de cambiar para siempre, se dio cuenta de que el verdadero horror estaba por venir y que el juego apenas comenzaba. ¿Podría enfrentar lo que estaba a punto de revelarse? El misterio apenas comenzaba a desenredarse, pero la respuesta estaba oculta en una neblina de traiciones y secretos que aún no se habían desvelado. El estruendo de la explosión aún retumbaba en sus oídos cuando el pánico hizo que la sala se convirtiera en un torbellino. Ana sentía cómo el mundo giraba a su alrededor, todo y todos desdibujándose. El rostro de su supuesto padre, Baron Turner, reflejaba furia, pero también una sombra de inquietud que no podía pasar por alto. La figura enmascarada había quebrado su realidad. Con un impulso inesperado, Ana dio un paso adelante. «Basta de juegos, dime la verdad». La determinación en su voz sorprendió incluso a Rafael, quien había esperado que la confusión la hiciera retroceder. «Eres el único que tiene respuestas, así que habla». Barón la miró, su mirada se endureció. «No hay nada que decir, Ana. Esa persona solo busca intensificar el caos». Pero las palabras de él perdieron peso ante las miradas de los demás presentes. Ana podía sentir la crispación en el aire. Sus amigos, sus aliados, estaban allí, preguntándose qué era cierto y qué solo era parte de un plan retorcido. El hombre que afirmaba ser su padre avanzó, desafiando al tumulto. «Lo que no entiendes, Ana, es que la historia de tu familia está llena de traiciones y secretos profundos. Tu madre fue silenciada porque amenazaba el poder que muchos quisieron mantener en la oscuridad». Su voz, firme, resonó en medio del caos. «Y no puedo creer lo que dices». Ana sintió que su mente estallaba de confusión. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Las lágrimas comenzaron a surcar su rostro, pero no podía dejar que la desesperación la desbordara. Debía encontrar respuestas. «Porque no era el momento», respondió el enmascarado, y había una chispa de tristeza en sus ojos. «Tú eres la que puede romper el ciclo, pero debemos actuar rápido. Si no, todos nosotros y tu legado desaparecerán». La multitud observaba, algunos murmuraban, otros se tapaban los rostros, como si temieran que la verdad les diera miedo. Rafael tomó la mano de Ana, su fuerza le brindaba un poco de calma. «No estás sola en esto, vamos a hacerlo juntos». Tras un breve silencio, ella sintió claridad. «Bien, explíquenme todo, no quiero más mentiras». La determinación en su voz fue prensante y clara, resonó en cada rincón. La situación había cambiado. Iba a luchar por su verdad, por el legado de su madre. «Debemos salir de aquí», dijo el enmascarado, señalando hacia la puerta. «Y entonces te contaré todo lo que necesitas saber». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, siguiendo la caótica dirección del enmascarado, Ana miró a Rafael y a Isabel. «¿Van conmigo?». La pregunta colgó en el aire, cargada de un significado profundo. Isabel asintió, y en sus ojos había una mezcla de miedo y esperanza. «Por todo lo que hemos sido y por lo que podemos ser». Ana respiró hondo, sintiendo que la vida se le escurría entre los dedos, pero en su pecho ardía el impulso de cambiar su destino. Al salir de la mansión, la luna se alzaba brillante sobre el horizonte, sus rayos iluminando el camino hacia lo desconocido. La noche aún no había terminado,
pero algo dentro de ella había comenzado a transformarse. Allí, bajo la luz de la luna llena, comprendió que el final de este capítulo solo era el inicio de algo más grande. Las sombras aún acechaban, pero tenía el control ahora. ¿Sabes qué? No me detendré hasta descubrir toda la verdad, afirmó con convicción. Cada palabra se sentía como un juramento, y mientras caminaban hacia la nueva realidad, un sentimiento de determinación llenó el aire. Quedarían atrás los secretos, y adelante se perfilaba un futuro donde finalmente podría alzar su voz. El eco de su propia declaración resonaba en su mente. La batalla no había hecho más que comenzar, pero tenía la fuerza suficiente para enfrentar lo que viniera. Este era su momento. Ana estaba lista. Y tú, querido lector, ahora es tu momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora y no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran relatos como este. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar y ser parte de esta comunidad.